Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a contar una historia desgarradora y cruda que sucedió en los años 90 en Reino Unido. Soy Max Play y te lo cuento. El caso de James Bulger. El asesinato de James Bulger es uno de los casos más impactantes en la historia reciente del Reino Unido. Ocurrió en 1993 y dejó una marca indeleble en la sociedad británica debido a la naturaleza del crimen y la edad de los perpetradores. Vamos a iniciar esta historia con la desaparición de James. James Bulger tenía 2 años y era el único hijo de Denise Bulger y Ralph Bulger. Aquella tarde Denise había llevado a James al centro comercial de New Strand en Borough, cerca de Liverpool, para hacer algunas compras. Mientras estaban en la carnicería dentro del centro comercial, Denise soltó la mano de James brevemente para pagar en la caja. Cuando Denise se giró para volver a coger la mano de su hijo, James ya no estaba junto a ella. Tampoco estaba en la tienda ni en los alrededores, y obviamente, como cualquier madre, entró en pánico. Esto sucedió aproximadamente a las 3:40 de la tarde. Después de unos segundos de desconcierto, salió del negocio para buscarlo, y no demoró más que otros segundos para comenzar a llamarlo a los gritos y pedir ayuda. James no se veía por ningún lado. Los primeros minutos después de la desaparición, alrededor de las 3:42, más o menos 2 minutos después de la desaparición, una cámara de seguridad grabó a James caminando junto a 2 chicos, probablemente adolescentes, por una galería del primer piso del shopping. Pero en ese momento nadie le prestó atención. Era una imagen más de las miles y miles que quedaban registradas todos los días. 30 segundos después, alrededor de las 3:43, luego de haber sido alertados de la desaparición, el personal de vigilancia del centro comercial comenzó a fiscalizar las puertas de salida para evitar que James saliera de la galería. No era la primera vez que un chico pequeño se perdía en el shopping y después se lo descubría desorientado, a veces llorando y pidiendo por su madre o por su padre. Pero esa vez nadie encontró al pequeño. Habían pasado menos de 3 minutos y medio desde el momento en que Denise comenzó a buscar a James y se empezaron a controlar las salidas del shopping. Demasiado tarde, porque ya no estaba ahí, había desaparecido. La desaparición de James fue reportada poco después de que Denise se diera cuenta de que su hijo no estaba. La policía lanzó una búsqueda masiva al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial. Identificaron a Robert Thompson y John Venables, ambos de 10 años, como los niños que se habían llevado a James. Al principio no estaba claro si los responsables eran adultos o niños, pero tras un minucioso proceso de identificación se determinó que eran Thompson y Venables. Durante un momento, esto pareció de alguna manera tranquilizar a los padres y el personal de seguridad que buscaban al pequeño, ya que pensaron que se trataba de una pequeña travesura debido a la corta edad que tenían los menores, sin imaginar que a pesar de su corta edad serían capaces de realizar actos de una crueldad inimaginable. Vamos a pasar al tema del crimen. Ese mismo día Robert Thompson y John Venables habían decidido no ir a la escuela y pasaron la mañana en el centro comercial robando objetos menores y merodeando. En un momento decidieron secuestrar a un niño. Intentaron acercarse a varios niños antes de fijarse en James Bulger. Para esto, como se había comentado anteriormente, él se había alejado momentáneamente de su madre, convirtiéndose en el blanco perfecto de su plan macabro. Cabe resaltar brevemente el antecedente de estos niños, y es que ambos vivían en ambientes de violencia familiar. Hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos, padres divorciados, además de sufrir maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores. El acoso en el colegio también era parte de su día a día, donde también eran unos niños problemáticos. ¿Qué sucedió luego de la desaparición? Los 2 niños llevaron a James Bulger a lo largo de un trayecto de más de 4 kilómetros, durante el cual fueron vistos por varias personas. Algunos testigos notaron que el niño parecía estar angustiado o herido, ya que durante todo el trayecto James había sufrido de violencia por parte de ellos. Pero al ser cuestionados por algunos transeúntes, Thompson y Venables dijeron que James era su hermano menor o que lo estaban llevando a casa. Lamentablemente, a pesar de la gran cantidad de personas que lo vieron, nadie intervino de manera decisiva, evitando así que ocurriera esta tragedia brutal. Finalmente, Robert y John llevaron a James a un terreno ferroviario abandonado en Walton, donde lo torturaron brutalmente de distintas maneras hasta lamentablemente acabar con su vida. Finalmente lo dejaron sobre las vías del tren con la intención de que su muerte pareciera un accidente.
Entretanto, la búsqueda de James ya había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los secuestradores eran 2 niños. Su cuerpo fue encontrado 2 días después de la desaparición tras una ardua batida. Dieron con los 2 criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó encolerizada. Reclamaban justicia aunque fuese menor de edad. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Durante la vista judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Vamos a hablar ahora de la investigación y el juicio de los menores. Venables y Thompson fueron arrestados finalmente el 20 de febrero y fueron juzgados como adultos. Las pruebas forenses confirmaron que los dos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de Bulger y que en el ADN de los restos de sangre que mostraba uno de los zapatos de Thompson correspondía a la del pequeño James. Cuando les tocó testimoniar, Venables y Thompson reconocieron el brutal crimen, pero no mostraron signos de arrepentimiento. También dijeron que ese día había ido al shopping con la intención de llevarse a un chico y empujarlo a la calle para provocar un accidente automovilístico, pero que cambiaron de opinión. El detective Phil Roberts, encargado de llevar el caso del pequeño James, aseguró que en sus palabras, ese día salieron a matar. Así lo creo realmente. Y que si no hubiesen sido atrapados en ese momento, tal vez hubiesen actuado nuevamente, porque son pura maldad. Aparte de testimonios como el de Roberts, se examinaron todas las pruebas, incluido el video de las cámaras de seguridad, y se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto, y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron su hazaña perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Algo curioso de recalcar es que dijeron que trataron de reproducir algo que habían visto en la película Chucky 3, donde el muñeco siniestro poseído del alma de un asesino serial se salpicaba con pintura azul, la misma que habían utilizado con el pequeño James. Durante el juicio se revelaron muchos detalles horripilantes del asesinato. Ambos niños fueron declarados culpables de asesinato y se convirtieron en los condenados más jóvenes por asesinato en la historia moderna británica. Durante la sentencia, finalmente el tribunal los condenó como adultos. El asesinato de James Bulger fue un acto de inigualable maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado Moreland dijo de los acusados. La pena que se le impuso fue la siguiente: permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18, estuvieron otros 10 años más entre las rejas. En el 2001, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción, a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. Para esto, se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra, para evitar el posible reencuentro, y se le concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podría incurrir en un delito penado con hasta 2 años de cárcel. La sentencia también recogía que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito. Los años pasaron y el 3 de marzo del 2010, John volvió a ser detenido. Consumía sustancias ilícitas y era un asiduo al contenido ilegal de menores. Lamentablemente YouTube no me permite decir estas palabras muy fuertes, pero creo que ya saben a lo que me refiero. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre del 2013, pero en febrero del 2018 John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1.170 imágenes de contenido ilegal infantil y el llamado manual para los... La justicia británica lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. El padre de James pidió al Tribunal Supremo que revelase la identidad de los asesinos de su hijo. Su lucha ante los tribunales tenía un claro motivo: su anonimato tenía que ser eliminado. Dicha petición fue negada, a la cual solo le queda preguntarse enojado cuántas veces más deberá ese hombre ponerle en riesgo a la población infantil para que pueda ser identificado. Han pasado más de 30 años y aún a la fecha hay muchos asuntos sin resolver.
y un sinsabor de los padres de James, de todos los allegados al caso, de sentir que el sistema legal favorece más a los criminales que a las víctimas. En cuanto a los padres de James, se separaron poco tiempo después de la tragedia y tuvieron más hijos, sin poder recuperar la sensación de seguridad, viviendo con permanente terror al no tener el derecho de saber la nueva identidad de aquellas personas que con tan solo 10 años de edad fueron capaces de cometer actos de crueldad inimaginable y que siguen libres y protegidos por el sistema de justicia. Como dato adicional, Denise creó en el 2008 una organización caritativa a la que llamó James Bulger Memorial Trust. Esa fue la historia del día de hoy. El caso de James Bulger actualmente sigue conmocionando a muchas personas. ¿Y tú qué piensas? Tal vez que fue una sentencia justa o injusta. Escríbeme en los comentarios. Si te gustaría más contenido como este, no dudes en dejarme en tus comentarios qué otro caso te gustaría que yo pueda hablar. Si te gustó el video, no te olvides de regalarme un like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos.